Hola, bienvenidos al video correspondiente al grupo 8 de la asignatura Sistemas Hidráulicos y Neumáticos del ciclo 2 2022. Los temas del video serán las bombas volumétricas, los motores hidráulicos y los pistones hidráulicos. Los integrantes del grupo número 8 son César Francisco Enrique Sabelar, Nelson Alexander Moreno Torres y Cristian David Santos Figueroa. Mi nombre es Nelson Alexander Moreno Torres y daremos inicio con el tema número 1, bombas volumétricas. Las bombas volumétricas, o también llamadas de desplazamiento positivo, se caracterizan porque el caudal que impulsan a una velocidad de accionamiento constante es sensiblemente independiente de la presión de descarga. Hay dos tipos muy importantes de bombas volumétricas, las reciprocantes y las rotativas. En las reciprocantes, un órgano impulsor, que puede ser un pistón o un diafragma, tiene un movimiento alternativo provocado mecánicamente, y en las rotativas hay una o más piezas con movimiento rotatorio que toma el líquido de un recipiente a baja presión y lo pasa a otro recipiente de mayor presión. Las bombas volumétricas son usadas para las aplicaciones que requieren bajos caudales y altas presiones. A diferencia de las bombas centrífugas, esas pueden trabajar satisfactoriamente con bajas velocidades y en la mayoría de los casos son relativamente insensibles al efecto de la viscosidad del fluido. A continuación hablaremos de las principales características que tienen estas bombas. La primera de ellas es que desplazan un volumen determinado de un fluido haciendo elevar su presión, siempre y cuando el caudal sea constante. Además que también se puede controlar con exactitud el caudal, pueden suministrar caudales moderados, son adecuadas para líquidos con alto grado de viscosidad y pueden suministrar altas presiones. Además, podemos mencionar características que no son muy beneficiosas para este tipo de bombas, entre las cuales es que tienen más piezas susceptibles a desgastarse y averiarse que las bombas centrífugas y que son poco apropiadas para velocidades de giro elevadas. Vamos a iniciar hablando de los tipos de bombas volumétricas que existen, comenzando con las bombas volumétricas reciprocantes, que estas están constituidas por uno o varios pistones de émbolo que se mueven dentro de un cilindro con movimientos alternativos de vaivén. Este movimiento alternativo es provocado por un cigüeñal, una manivela, una excéntrica y una biela. En este diagrama podemos observar una bomba de simple efecto, que es aquella que por cada revolución del cigüeñal hay una sola carrera útil, con uno solo de los extremos del pistón en contacto con el fluido. Así como hay de simple efecto, sí podemos encontrar también de doble efecto. Continuamos con las bombas volumétricas reciprocantes de diafragma. Esta bomba no permite llegar a presiones tan elevadas como las del pistón, ya que tiene como parte débil el diafragma, que está sometido a fricciones repetidas debido a la presión. Su principal ventaja radica en la ausencia total de fugas en la bomba. Continuamos con las bombas volumétricas rotativas, que para evitar las aceleraciones y las desaceleraciones de la máquina reciprocante y tratar de lograr un buen funcionamiento más suave con menos vibraciones y además de menor ruido, se desarrollaron este tipo de bombas. En el diagrama de la derecha podemos observar en esta parte de acá un volumen comunicado con la aspiración de la bomba y aquí observamos el volumen comunicado con la descarga de la bomba y en esta parte de la derecha observamos el volumen incomunicado tanto como de la aspiración con la descarga de la bomba. Continuamos con las bombas volumétricas de engrane, que en esta ambos engranes pueden estar motorizados externamente o solo uno de ellos y este mismo conducir al otro engrane. Suelen ser utilizadas para aplicaciones de poca altura y bajo caudal. La principal ventaja de ellas es que son simples de montar y simples de mantener, además de su costo reducido. Ahora continuamos con las bombas volumétricas de perfiles conjugados. Como podemos observar en la figura de la izquierda, que estas pueden ser de un solo lóbulo o de dos lóbulos. Ahora tenemos las bombas volumétricas de paleta. En estas bombas, una porción de fluido atrapada en la zona de entrada entre dos paletas consecutivas y las tapas laterales es conducida hacia la boca de descarga de la bomba, que puede ser colineal con la entrada de la bomba. Luego continuamos con las bombas volumétricas de cavidades progresivas.
En ellas también son llamadas bombas mono, que constan de un rotor helicoidal de perfil transversal redondeado, que gira en una carcasa de sección transversal adecuada para confinar el fluido y para poder transportarlo axialmente a medida de que el rotor está girando. Continuamos con las bombas volumétricas de tornillo, que estas bombas utilizan el principio del tornillo de Arquímedes para elevar grandes caudales de fluido a pequeñas alturas. Son utilizadas principalmente en instalaciones de tratamiento de aguas residuales en zonas residenciales. Y por último tenemos a las bombas volumétricas peristálticas, que estas bombas tienen un órgano rotatorio que no está en contacto con el fluido. Aquí observamos en el diagrama de la izquierda que podemos tener una bomba peristáltica de dos rodillos o de tan solo un rodillo. Se usa este tipo de bombas cuando se requiere evitar totalmente la posibilidad de fugas en el fluido. También cuando se desea medir con precisión, como en actividades de laboratorio o en dosificación de productos químicos. Ahora hablaremos acerca de las principales aplicaciones que tienen este tipo de bombas. Como lo mencionamos anteriormente, las bombas volumétricas peristálticas son muy adecuadas para los laboratorios. También las bombas son utilizadas en transferencia de fluidos en entornos industriales, principalmente en aquellas instalaciones de gran extensión. También son utilizadas para mover aguas residuales, también para impulsar agua potable y para incrementar la presión del agua. Las bombas volumétricas son apropiadas para presiones o alturas muy elevadas con caudales muy reducidos y apropiadas para mover líquidos limpios o líquidos turbios sin impurezas abrasivas ni cuerpos sólidos. Ahora vamos a iniciar con la principal selección de bombas volumétricas que los fabricantes pueden disponer en su catálogo. Iniciamos con las bombas neumáticas que observamos en este momento en la parte izquierda, que la tecnología de estas bombas se inventó en la década de los 50 y desde entonces se ha generalizado su uso en todo tipo de industria. Esta es sin duda la bomba más flexible del mercado y con los costes de mantenimiento más bajos. Gracias a esta tecnología han ido apareciendo nuevas concepciones y nuevos productos que se han adaptado al diseño original y con aplicaciones más diversas. Luego tenemos la bomba de engranajes. La bomba de engranajes son bombas volumétricas rotativas. Se encuentran en un gran abanico de aplicaciones para productos viscosos o no viscosos. Las bombas de menor caudal son excelentes bombas dosificadoras, con un caudal muy lineal respecto a las bombas de pistón o membrana alternativas. Luego tenemos más a la derecha las bombas de husillo, que son de doble o triple husillo, que son volumétricas rotativas. Tienen un gran poder de vacío y son capaces de bombear productos viscosos y de generar presiones muy elevadas. Tenemos más a la derecha las bombas lobulares, que las bombas lobulares son bombas volumétricas rotativas. El bombeo está inducido por dos lóbulos que giran en sentido contrario, uno hacia este lado y otro hacia este otro lado, para conducir el líquido al espacio entre el cuerpo y el lóbulo. Aquí arriba tenemos las bombas de tornillo helicoidal, y estas bombas se usan tanto en tratamiento de aguas residuales o en fangos, como en alimentación de productos pastosos o en la industria petroquímica. Aquí abajo de ella tenemos las bombas de pistón, que son bombas volumétricas alternativas. Se pueden configurar como un pistón, dos pistones, tres pistones o varios pistones, y se suelen utilizar para productos sin contenidos sólidos y para aplicaciones a alta presión. En esta esquina inferior izquierda tenemos las bombas peristálticas, que son volumétricas rotativas. Los rodillos aplastan el tubo, creando así cámaras uniformes que se desplazan a lo largo del cuerpo o pista, creando el efecto de bombeo. Pueden trabajar en seco indefinidamente y son muy buenas bombas autocebantes, incluso con líquidos de alta viscosidad. Tenemos más a la derecha las bombas de pistón membrana, que son alternativas volumétricas. Estas a menudo se utilizan en aplicaciones similares a las bombas de pistón, pero con fluidos abrasivos, como partículas, corrosivos o materiales peligrosos, ya que aseguran un nivel de cero fugas. Tenemos ahora las bombas de impulsor flexible. Estas de acá tienen su característica única, como un cebado en seco y posibilidad de partículas duras en suspensión, asociado a un sencillo diseño y poder permitir un uso flexible en cada equipo donde se instale.
Y por último, a la derecha tenemos las bombas de membrana, que son de tipo volumétricas alternas. Para terminar este tema, haremos una pequeña diferencia con las bombas centrífugas. Entre las bombas hidráulicas, la bomba centrífuga es posiblemente la más usada, tanto en la industria como por los particulares, residenciales y en el sector agrícola. Estas bombas volumétricas generan energía de forma periódica. Las bombas volumétricas aprovechan la variación de volumen para aspirar o empujar el agua. Las bombas centrífugas pueden utilizarse mayormente en las actividades industriales y las bombas volumétricas pueden ser utilizadas también en zonas residenciales. Buen día, mi nombre es César Francisco Enríquez Avelar y hoy les hablaré sobre el segundo tema que son los motores hidráulicos. Vamos a empezar con una descripción que es un motor hidráulico, es un actuador mecánico que convierte la presión hidráulica y flujo en un par de torsión y en un desplazamiento angular, es decir, en una rotación o giro. ¿Cómo es que realizan esta conversión? Bueno, los motores hidráulicos toman el flujo bajo presión, lo aplican al área de la superficie de una parte móvil interna del motor para crear una fuerza rotatoria. Estos motores se emplean sobre todo porque entregan un par muy grande y a velocidades de giro pequeñas en comparación con los motores eléctricos. Muy bien, hay que tener ciertos factores a considerar que son muy importantes. El primero viene siendo el torque, que es la fuerza rotatoria aplicada al eje, y la velocidad, que es básicamente la velocidad a la que gira el eje. Luego tenemos que comprender cómo estos factores se relacionan. Así que vamos a ver un motor de paletas, que es este que se encuentra acá, para comprender cómo la presión y el caudal en un sistema hidráulico afecta el torque del motor y la velocidad, que son los factores importantes anteriormente mencionados. El motor de paletas tiene un dispositivo giratorio, que es este de acá, o rotor, el que contiene las paletas, que son estas de acá. A medida que la presión representada por estas flechas aumenta en el sistema, la fuerza aplicada a la paleta aumenta y la fuerza rotatoria desarrollada en el eje va también a aumentar, ¿verdad? Al igual que el par, siempre y cuando el desplazamiento permanezca constante. Al aumentar la presión del par, si la presión cae, el par cae. Existe una relación similar entre lo que viene siendo el caudal y la velocidad. Si aumenta el caudal a través del motor, las paletas giran más rápido y la velocidad del eje aumenta. Y de nuevo, esta relación es directa entre el caudal y la velocidad. Es la misma para todos los motores hidráulicos. Muy bien. Otro factor importante a considerar, que fue uno que mencionamos anteriormente, es el desplazamiento. El desplazamiento básicamente es la cantidad de volumen de fluido que se requiere para dar una revolución. Entonces, si nosotros aumentamos el desplazamiento, que vendría a ser de pasar de este sistema a este sistema, tenemos un aumento en el desplazamiento. Y si al hacer ese aumento no cambiamos la presión, el torque va a aumentar, porque las paletas tienen más área sometida a esa presión. Ahora bien, si nosotros disminuimos el desplazamiento, pasamos de este sistema a este sin cambiar la presión, disminuirá el torque, porque las paletas tienen una menor área sometida a presión. Ahora, si nosotros aumentamos el desplazamiento, regresamos a este sistema, sin cambiar el caudal, esto provocará una disminución de la velocidad. Esto es debido a que la misma cantidad de fluido tiene que llenar un espacio más grande en el motor. Y si regresamos al anterior y disminuimos el desplazamiento sin cambiar el caudal, obtendremos un aumento en la velocidad del motor, porque la misma cantidad de fluido ahora llena un espacio más pequeño. Muy bien, y aquí tenemos una tabla resumen sobre los efectos de la velocidad, la presión y el torque anteriormente mencionados, ¿verdad? Entonces, si tenemos un cambio en la presión, si en dado caso nosotros la aumentamos, la velocidad y la presión de trabajo no se ve afectada, solo se ve afectado el par disponible, que en este caso aumenta. Si la disminuimos, igual,
Lo único afectado es el par disponible que disminuye en este caso. En el caso de caudal, si nosotros lo aumentamos, el único que se ve afectado es la velocidad, que en este caso aumenta. Y si nosotros disminuimos el caudal, la velocidad disminuye. Ahora, cuando nosotros modificamos el desplazamiento, esto repercute en los tres factores. Si nosotros aumentamos el desplazamiento, la velocidad disminuye, la presión de trabajo disminuye y lo único que aumenta es el par disponible. Si nosotros disminuimos el desplazamiento, la velocidad aumenta, la presión de trabajo aumenta y el par disponible disminuye. Muy bien, nosotros tenemos diferentes tipos de motores hidráulicos y se clasifican en estas tres categorías. Cada una de estas categorías tiene sus diferentes variantes. Tenemos el motor de engranaje, el motor de paletas y el motor de pistones. Vamos a continuar hablando un poco más sobre el motor de paletas. Muy bien, aquí tenemos el motor de paletas. Los motores de paletas tienen que cumplir una condición para que funcionen apropiadamente y es que necesitan tener un sello entre lo que viene siendo el anillo que se representa en esta sección de acá y las paletas. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos ese sello? Es que nosotros le debemos instalar o se le instala un sistema, en este caso, en este ejemplo, es un sistema con resorte que garantiza la existencia de ese sello en todas las posiciones de giro. Ahora, otro tipo de motor hidráulico es el motor de engranaje. ¿Cómo es que este funciona? Aquí podemos ver que al entrar el aceite a la cámara de entrada se provoca una fuerza sobre los dientes que genera la rotación, de tal forma que se forman cámaras herméticas entre los dientes, las carcasas y las tapas laterales. Es este fenómeno que vemos acá. Aquí viene entrando el fluido, impacta contra los engranajes y este se reparte en estos sectores de acá. Muy bien. Cada cámara transporta el aceite hacia la salida. Estas cámaras de acá van transportando aceite hacia la salida. Y de la cantidad de aceite que entre, o sea, el caudal, va a depender la velocidad de rotación. Y el torque va a depender del desplazamiento y de la presión del sistema. Entonces aquí tenemos este marcador con 1. Este es el eje que está dándonos el torque del motor. Muy bien, ahora vamos a ver otro tipo de motor de engranaje. Este tipo de motor se denomina gerotor, es de acople directo. Este consiste en un set de ruedas dentadas interna y externa. Esta es la externa y esta es la interna, ¿verdad? Y están acopladas a un eje, ¿verdad? Que es este eje de acá. La rueda interna tiene un diente menos que la externa y los dientes tienen una forma de manera tal que todos los dientes de la rueda interna estén en contacto con alguna porción de la rueda externa en todo momento. Cuando el fluido a presión ingresa al motor, ambas ruedas giran, como podemos ver acá. Entra el fluido al motor y hace que todas estas ruedas estén girando, como se puede ver en este esquema de acá. En la situación de este GIF, nosotros podemos ver que el fluido entra por este sector azul y está moviendo las ruedas hacia este sector y luego el fluido sale por esta sección. Ahora vamos a ver los motores de pistones. Existen dos categorías, los radiales y los axiales. Para comenzar, los radiales, tenemos una definición general porque estos tienen categorías. Son un diseño de motores hidráulicos con disposición radial de pistones. Los motores de pistones radiales tienen varios pistones, están colocados perpendicularmente al eje de accionamiento y están dispuestos en forma de estrella en un bloque de cilindros. Muy bien, y aquí tenemos el primer caso, que es un motor de pistones radial externo. El movimiento de carrera es creado por un empujador excéntrico, esta sección de acá, en el eje de transmisión. Por lo tanto, cada pistón solo realiza una carrera por cada revolución. ¿Esto qué significa? Si se puede ver en la imagen de que para que esto dé una vuelta completa, los pistones cada uno debe haber realizado una carrera y luego se repite el ciclo. El desplazamiento se logra aquí utilizando grandes diámetros de pistón. El aceite se distribuye a través de los anillos de control en la extensión del eje.
Ahora tenemos el siguiente tipo de motor de pistones radiales, que es el interno. Estos pistones se desplazan radialmente de forma hidráulica. La fuerza radial es transmitida por medio de los rodillos, que son estos de acá, hacia una guía curvada, que es el anillo de acá, ¿verdad? Y de este modo convertirla en un movimiento rotatorio, como se puede ver en la imagen. Muy bien, aquí tenemos el siguiente tipo de motores de pistón. Estos son de tipo axiales. Estos van dispuestos sus pistones en dirección del eje del motor, sería en este sentido. El líquido entra por la base del pistón y lo obliga a desplazarse hacia afuera, como podemos ver aquí. Como la cabeza del pistón tiene una forma de rodillo y apoyada sobre una superficie inclinada, la fuerza que ejerce sobre ella se descompone según la dirección normal y según la dirección tangencial a la superficie. Esta última componente la obligará a girar y con ella el eje sobre el que va montada obliga a girar todo este segmento. Ahora, aquí tenemos lo que viene siendo cómo vamos a seleccionar nosotros un motor. Entonces, para la selección de un motor nosotros necesitamos cierta información. Necesitamos datos de entrada, que son la fuerza que debe hacer el motor o el par necesario, la velocidad de giro y las presiones en el sistema. Luego de obtener estos datos, nosotros realizamos cálculos para obtener estos datos de salida, que vienen siendo la cilindrada del motor, el caudal de líquido necesario y la potencia del motor. Ya con estos datos nosotros podemos venir a una tabla como esta que está de ejemplo y seleccionar el tipo de motor y las especificaciones que este debe de tener para que nosotros podamos suplir la demanda que necesitamos. Muy bien, ahora en la parte de aplicaciones podemos ver de que existen diversas en la industria, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros lo podemos utilizar para ventiladores en buses y camiones pesados, máquinas de corte de alta velocidad, dispositivos de soplado de aire para las semillas en una maquinaria de agricultura, en winches, en grúas, equipos de perforación terrestre y muchos más. Pero ahora, si nosotros queremos ver cómo este tipo de motor es funcional en un ambiente real, vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí, como podemos ver, tenemos una aplicación real ya para un sistema de ventilación en vehículos pesados. En esta aplicación podemos ver que se utiliza un motor hidráulico de tipo radial que va a alimentar el sistema de ventilación del vehículo, como que se puede ver aquí. Y de esta manera nosotros podemos hacer utilización de este tipo de motores. Ahora mi compañera seguirá con el siguiente tema. Saludos, mi nombre es Cristian Santos y yo les hablaré sobre los pistones hidráulicos. Abordaré ciertos aspectos, tales como su descripción, las partes que lo componen, sus diferencias con los pistones neumáticos, además de los tipos que podemos encontrar, sus aplicaciones y los parámetros que debemos tomar en cuenta para poder realizar una correcta selección. Por lo tanto, vamos a empezar. Primero que nada, hay que saber que los pistones hidráulicos, que también se les llama motores hidráulicos lineales, son actuadores mecánicos que son usados para transmitir una fuerza a través de un recorrido lineal. Estos pistones obtienen su energía de un fluido hidráulico presurizado que típicamente se trata de algún tipo de aceite. El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos piezas. La primera es un cilindro barril y la segunda un pistón o émbolo móvil que se encuentra conectado a un vástago. El cilindro barril se encuentra cerrado por ambos extremos. En uno se encuentra el fondo y en el otro la cabeza por donde se introduce el pistón, la cual tiene una pequeña perforación para que pueda salir el vástago. El pistón cumple con una labor fundamental, el cual es separar el interior del cilindro en dos secciones, las cuales viene siendo la cámara del vástago y la otra la cámara inferior. La fuerza que es capaz de transmitir el pistón varía según las condiciones, el tipo de pistón y cilindro, además de los materiales que se utilizaron y el fluido hidráulico en uso. Esta fuerza contenida siempre se da de manera constante, desde que inicia el movimiento de carrera lineal hasta que finaliza, y puede ser de dos tipos, de tracción o de compresión. Esto los vuelve componentes altamente versátiles, que son capaces de generar fuerza sobre elementos mecánicos muy elevadas. Es por ello que las industrias los utilizan en diferentes tipos de maquinarias. Vamos a hablar ahora sobre las partes que componen un pistón hidráulico o cilindro hidráulico. Este cuenta con varios componentes, desde su parte interna,
que hacen que funcionen perfectamente, convirtiendo la energía hidráulica en energía mecánica lineal. Estas partes son las que se muestran en la imagen. La primera es un barril, también tenemos los sellos hidráulicos, un vástago, el ojo del vástago, si acaso es necesario, ¿verdad? También un pistón y dos puertos de entrada y salida, ¿verdad? Uno para cada tipo. Aunque estas sean solo las partes de un cilindro básico, estos componentes son esenciales para casi todos, ya sean complejos o poco complejos en su fabricación. Vamos a abordar individualmente cada una de estas. La primera, el barril. Este componente es el más fuerte y también el más resistente, porque es el lugar donde el aceite entra y sale de los cilindros hidráulicos a presiones muy elevadas. Además, es una de las razones por las cuales se utiliza un tubo horneado para fabricarlos. También tenemos los sellos hidráulicos. Estos son los que bloquean el paso del aceite de un lado al otro del pistón de los cilindros hidráulicos. En pocas palabras, no permiten que el aceite que va entrando llegue hasta el puerto de salida. El aceite queda bloqueado o sellado en una parte de los cilindros hidráulicos en donde tiene que estar. También tenemos el vástago. Esta es una barra cromada que permite la transmisión de fuerza que se genera debido a la presión de entrada del aceite en los cilindros hidráulicos. El aceite entra obviamente en su puerto correspondiente y empuja al pistón, haciendo que el vástago salga de los cilindros hidráulicos con mucha fuerza. También tenemos el pistón. Este es también conocido como émbolo del cilindro hidráulico. Es empujado por el flujo de entrada o de salida dentro del barril, y como el vástago está unido o soldado a él, cuando se mueve hacia cada uno de los lados del cilindro, el vástago se contrae o se extrae según corresponda. También vamos a hablar sobre la diferencia que tienen los pistones hidráulicos con los neumáticos. A diferencia de los neumáticos, los hidráulicos son un sistema cerrado, es decir que el líquido interno no se pierde, además de que es incompresible, logrando así generar una gran fuerza. Un ejemplo interesante son las grúas que levantan las cargas pesadas de manera segura. Esto es gracias a que utilizan los cilindros hidráulicos, pudiendo así moverse y detenerse en cualquier momento de manera suave y con una gran precisión. Una grúa con cilindros neumáticos haría que la carga se moviera de manera brusca mientras el aire se está comprimiendo. Eso causaría que la operación fuese insegura. Debido a esto, los cilindros hidráulicos son ideales y muy útiles en la maquinaria industrial de todo tipo, tanto como en brazos robóticos, también excavadoras y también otros equipos. La única desventaja que podríamos llegar a encontrar en este tipo de pistones es que en comparación a los neumáticos, su mantenimiento es mucho más complejo y costoso. Ahora bien, vamos a hablar sobre los tipos de pistones hidráulicos que podemos encontrar. De forma general, los podemos clasificar en dos grupos. El primero sería cilindros de simple efecto. En estos tipos de cilindros, el fluido es presionado desde un solo lado del cilindro, tanto durante la expansión, así como en el proceso de retracción. Un muelle o una carga externa se utiliza para así poder devolver la parte superior del cilindro a su posición original, cuando la presión del fluido se corta. También tenemos los cilindros de doble efecto. Cuando hablamos de doble efecto, nos referimos a que la presión del fluido se aplica en ambas direcciones o lados de los cilindros. Los cilindros individuales, que consisten de resortes, no se utilizan en aplicaciones de carrera grandes, debido a que hay problemas mecánicos asociados con el muelle. También tenemos otro tipo de clasificación para estos cilindros, y este va de acuerdo a las especificaciones. Tenemos los cilindros de émbolo. Estos son unos cilindros hidráulicos también conocidos como cilindros RAM que se colocan en una posición vertical. Esto se hace para que una vez que se detenga el suministro de líquido, el mismo peso del cilindro haga que vuelva a su posición original. Así tenemos el ejemplo de los que se utilizan en los centros de servicio de automóviles. Además tenemos los cilindros telescópicos. Dichos cilindros son también conocidos como los de etapas múltiples. Tienen a lo sumo 6 etapas. Estos se utilizan especialmente en aplicaciones donde hay menos áreas, los cuales pueden ser de acción simple o de doble acción. Las carreras de estos cilindros son largas y se utilizan en aplicaciones tales como grúas, carretillas, elevadoras, entre otras. Tenemos también los cilindros de cable.
Los cilindros de cable pueden ser cilindros accionados hidráulicos o neumáticos, que son del tipo de doble efecto. Estos tienen trazos largos y producen una fuerza medianamente moderada. Y también es necesario mencionar que los cilindros de cable se pueden operar en un espacio limitado. También tenemos los cilindros de diafragma. Estos tienen una membrana y son de dos tipos. Pueden ser de diafragma plana y de diafragma rodante. También es necesario mencionar que estos cilindros tienen 0 fugas alrededor del pistón. También vamos a hablar de las aplicaciones de estos pistones hidráulicos. Entre las principales que podemos encontrar están las siguientes. Primero, para todo tipo de máquinas hidráulicas industriales, tal como lo mencioné anteriormente, debido a las altas fuerzas que éstas necesitan para poder operar de una forma eficiente. También se utilizan en la suspensión hidráulica para el transporte de equipaje, además de en sistemas hidráulicos para puertas y paredes laterales, que se suelen ver en ferias y atracciones. También tenemos que se utilizan para el movimiento automático de paneles solares, debido al gran peso que estos poseen, por sus dimensiones también, es necesario una fuerza bastante elevada para así poder posicionarlos correctamente. Tenemos también que se utilizan equipos de elevación de contenedores en vía pública. Por lo general se utilizan en la fabricación de todo tipo de gatos, especialmente elementos de trabajo para el transporte de cargas. Además de utilizarse también en los amortiguadores de diferentes tipos de vehículos, se utiliza también en maquinaria de minería o de trabajo de vías públicas, ¿verdad? Tal es el caso de las excavadoras, camiones de extracción, cargador frontal, palas hidráulicas y retroexcavadoras. También un ejemplo en el cual se pueden observar el uso de este tipo de pistones es en los camiones recolectores de basura. Estos pistones pueden empujar, levantar y tirar diferentes tipos de cargas con diversos pesos y tamaños. Un ejemplo es su funcionamiento en el brazo de una excavadora, que se mueve mediante un cilindro hidráulico con ayuda del fluido. El fluido hidráulico es bombeado a través del extremo del pistón, empujándolo de tal forma que mueve el vástago a través del cilindro, creando una gran fuerza. Tenemos también la selección de los pistones hidráulicos. Existe una gama muy extensa de cilindros, técnicas generales y reglas de montajes para poder satisfacer la amplia gama de necesidades de aplicación que existe. Por eso la selección del cilindro adecuado para una aplicación es muy crítica para poder obtener el máximo rendimiento y fiabilidad. Eso significa que debemos tener en cuenta varios parámetros. En una aplicación que involucre cilindros hidráulicos es importante considerar también las condiciones de la operación. Los cilindros se tienen que adaptar a la aplicación específica, por lo que es vital conocer la cantidad de presión, la fuerza ejercida y los requisitos de espacios, que estos vienen impuestos por el diseño de la máquina. A la hora de llevar a cabo un trabajo que requiere el uso de cilindros, también tenemos que ver si los mismos son capaces de soportar temperaturas extremas, altas o bajas, o por ejemplo manejar problemas relacionados con la humedad o el agua salada. Por ejemplo, teniendo en cuenta la temperatura, elegiremos un cilindro, puede ser de caucho sintético, si este llega a alcanzar más de 150 grados Celsius, ya que los de otro tipo de caucho, tal como el cirílico, podrían fallar. Si tenemos dudas, lo mejor es suponer condiciones de funcionamiento un poco más críticas. Con eso nos podemos asegurar de que vamos a cumplir con los requisitos. Entonces, de manera general, algunas características que hay que especificar y tener en cuenta son las siguientes. La primera, el tipo de funcionamiento necesario, si acaso se debe utilizar para empujar, tirar o en ambos, y si será de simple o de doble efecto según las necesidades e intereses de funcionamiento. Tenemos también la fuerza que va a ejercer nuestro pistón y el fluido que vamos a utilizar. También la temperatura ambiente y la temperatura a la cual se va a encontrar nuestro fluido de trabajo. También hay que tomar en cuenta la amortiguación, la carrera que va a tener el pistón y la velocidad del mismo, además de el material que se utilizará para poder construir cada una de las partes de nuestro cilindro hidráulico. Hay que tomar también en cuenta la base y accesorios que se van a utilizar para poder elaborar el montaje, y también las dimensiones, peso, entre otros tales como la resistencia. Eso sería todo por mi parte, ha sido un gusto
y me despido.